Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar paso de inmediato a la segunda entrevista de este jueves. Recibimos al licenciado Luis Gregorio Madera Suet, quien es viceministro de Monitoreo y Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia. Bienvenido, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de venir a conversar y orientar a la población sobre algunos elementos importantes de los avances que está teniendo la República Dominicana a nivel internacional en indicadores tan importantes como son los del desarrollo sostenible. Bueno, y recientemente se reportaron los datos del índice que presentaron una mejoría significativa para el país. Cuéntanos un poco cuáles fueron los elementos que más incidieron en ese cambio de posición tan relevante. Mira, es importante comentar sobre este índice, el índice del SDG Index, ¿verdad? Que es el indicador que permite que 193 países a nivel internacional puedan compararse de acuerdo a los avances que han tenido en desarrollo sostenible. Es un sistema que se viene midiendo ya desde hace 10 años de manera ininterrumpida y la República Dominicana, yo diría que con el apoyo, el concierto de toda la sociedad, no solamente el gobierno, sino también sector privado, sociedad civil y demás, viene mejorando bastante porque ha pasado desde el 2016, cuando se midió por primera vez, del lugar número 92 a nivel mundial, pasó al lugar 73 en el 2020 y en el 2025 pasa a ocupar el lugar número 52 de 193 países, subiendo su score, digamos, de 57 puntos, la primera vez que se midió en el 2016, a 74. Y cuando uno dice subir ese score, para aplatanarlo, quiere decir ¿A mejorar 74 a o 70, 52? a 70 el lugar 52 entre los 193 países con un valor De numérico de 74. 74. Para que tengamos una idea, el que tiene el mayor nivel es Finlandia, que tiene 87 puntos de 100. Nosotros en el lugar 52 tenemos 74. Y a nivel regional nos encontramos en el cuarto lugar de la región, superados hasta ahora por Chile, que es el que está primero en la región, Uruguay, Argentina, luego nosotros, Brasil, México y Costa Rica en ese orden. Y en términos de los elementos donde más hemos avanzado, pues bueno, República Dominicana, a pesar digamos, del bajón durante la pandemia, en términos de pobreza y bienestar, ha venido mejorando bastante. Si comenzamos en el 2012-13, que fue donde empezó a medirse esto, donde teníamos un nivel de pobreza de cerca de 39%, ha venido bajando constitucionalmente y actualmente tenemos un nivel de pobreza de cercano al 18%. Eso es una baja bastante grande, de unos 20 puntos. Si uno piensa en 11 millones de habitantes, estamos hablando que en esos años hemos sacado de la pobreza como sociedad unas 2 millones o más de 2 millones de personas actualmente. Eso es uno de los datos importantes que Vi una saqué. cifra cuando se habla del hambre de la FAO, que nos ubica 3.6. En términos prácticos, ¿qué significa eso? Unas 400.000 personas que todavía tienen dificultades de alimentación. Así es. República Venimos Dominicana. pasando. Si uno, eso también hay que verlo, porque los números uno no sabe si eso es mucho o es poco en la medida en que uno no se compara o con el pasado o se compara con los demás países. Bueno, al Entonces, hacer esta a nivel, comparación se dice que teníamos 700.000 exacto, a personas. nivel mundial ese valor, el promedio mundial actualmente es de 8.3 y República Dominicana es de 3.6. Entonces quiere decir que a nivel internacional, sí, tenemos Estamos por debajo un de la valor media. bastante positivo. Y si lo vemos desde el año 2000, que fue el primer dato que yo vi, teníamos datos en ese momento de más de 27%. Y hemos venido bajando en los distintos gobiernos hasta llegar a un 3.6. Lo importante de ahí es que como gestión de gobierno hemos asumido la propuesta de declarar a Dominicana libre de hambre. Libre de hambre, estadísticamente, es poner ese número por debajo de 2.5. Y la meta que el gobierno se ha puesto es que a 2028 poder bajar de 2.5. Entonces, estar en 4.6 en el 2000, en la medición anterior del 2023 y pasar ahora a 3.6, haber bajado un 1% completo en un solo año, nos pone bastante optimistas de que con las políticas y el trabajo, y vuelvo y digo, del sector privado, sector público y demás, en conjunto podemos llegar a esa meta de bajar de En 2.5 a las los, personas que tienen dificultad para comer. digamos, en los análisis que el gobierno tiene, que el Estado tiene, sobre en cómo ubicar estos sectores para poder focalizar, digamos, un trabajo en ese sentido. ¿Se tiene identificado esto cuando tú tomas el panorama nacional? Es decir, bueno, tales puntos son los que tenemos que atacar para saber
qué es lo que tenemos que hacer. Sí, mira, hay distintas políticas. Actualmente algo que hemos hecho es tratar de trabajar el enfoque de cada política pensada en los datos que vamos a impulsar, pensado en resultados. Y en el caso, por ejemplo, de que mencionamos ahora mismo, de la subalimentación, ahí el trabajo tiene que seguir siendo aumentar la productividad del campo. Esos datos que estamos teniendo están afectados positivamente, principalmente por el aumento en la productividad del campo. Estamos produciendo bastante más en los principales rubros de la alimentación, y eso es lo que ha hecho que haya mucho más producción agropecuaria, la población que no crece tan rápido como crece esa productividad, y al crecer también los salarios mínimos, al crecer también el salario promedio, al crecer también los programas de protección social, entonces las personas tienen más alimentación. Por lo tanto, ahí lo que se va a seguir enfatizando es la productividad agropecuaria, donde tenemos bastante todavía por trabajar. Hay que tecnificar todavía más el campo para que se produzca más y mejor en el mismo territorio. Y ahí todas las políticas del Ministerio de Agricultura, Banco Agrícola, van a estar enfocadas en esos planes. Y por otro lado, entonces, eficientizar también aquellos planes como alimentación escolar, entre otros, para que los alimentos lleguen a las personas. Y viéndolo a la inversa, ¿cuáles fueron las áreas en las que tuvimos menos avance y que por lo tanto deberían ser los principales retos? Mira, yo creo que en cada uno hay algunos elementos. Si te vas al caso de la salud, por ejemplo, tenemos avances en que hemos aumentado nuestra esperanza de vida. Hoy el niño que nace hoy tiene una esperanza de vida de más de 75 años. A 2012, 2013 eran 72 años. Eso en global es positivo. Hemos mejorado en términos de la mortalidad infantil. La mortalidad infantil ya está situada actualmente en valores cercanos al 15 puntos, poco más de 15 por cada 1.000 nacidos vivos. Sin embargo, A pesar de que tuvimos una bajada importante después de la pandemia. exactamente, entonces hemos podido recuperarnos en ese sentido. ¿Dónde tenemos que seguir mejorando? En la mortalidad materna. La mortalidad materna sí todavía tenemos unos valores altos y hay que seguir impulsando. Y ahí también las políticas de fortalecimiento de la red hospitalaria, fortalecimiento de los protocolos. Mucho de la mortalidad materna en nuestro país no se da en el momento del parto, sino en la falta del seguimiento, del proceso del embarazo. Entonces hay que seguir trabajando, y ahí las políticas a veces no son de infraestructura hospitalaria, sino de trabajos de campañas, de educación, para que la mujer y la familia puedan hacer el seguimiento suficiente, los procedimientos suficientes para tener un embarazo saludable y llegar a un parto saludable. Y entonces, políticas como la que se asumió recientemente en materia migratoria, que sin duda se convierte en un obstáculo importante para que muchas mujeres haitianas acudan a los hospitales. ¿Pudiera estar impactando esta estadística a futuro? Todavía no tenemos los números, pero yo creo que sí que se va a impactar. Efectivamente, a partir de esas medidas se ha visto un descenso en la cantidad de personas en las maternidades. Eso evidentemente va a permitir que haya mayor atención, y probablemente ahí va a haber cambios en esos datos. En la parte educativa, en el sector educativo. En la parte educativa, pues seguimos mejorando en la parte de la cobertura, sobre todo en la primaria. Tenemos una altísima cobertura en primaria. Empezamos a ver por primera vez en muchos años algunos avances, aunque sean pocos todavía, en términos de la calidad. Creo que hay que seguir apuntando a la calidad educativa. Y el principal elemento, y es importante pues que todos nos unamos hacia eso, es asegurar la tasa de culminación en bachillerato. El indicador donde estamos más bajos en los indicadores que nos midieron en educación es justamente la tasa de culminación de secundaria. Hay que luchar juntos para que los jóvenes vuelvan o se retengan en la escuela. Ahora mismo la competencia es muy alta, ¿verdad? El que se quiere salir antes de la escuela porque quiere ganar dinero más rápido. Y ahí en secundaria las políticas no son tanto porque no hayan cupos, sino sobre todo porque hay que retornar a los jóvenes a las escuelas. Yo creo que ahí hay que hacer políticas otra vez de campaña, de ir al territorio, porque los jóvenes están saliendo después que salen de primaria. Un 20 y pico % de los jóvenes que estaban en primaria se salen en la secundaria. Y si el joven se sale en secundaria, olvidémonos del desarrollo de ese joven. Ya no hay forma de que llegue a la universidad, no hay forma de que llegue a la parte técnica, y no hay forma entonces de que se pueda emplear de manera competitiva. ¿Se tienen datos de cuáles son los motivos de ese nivel de deserción? Estamos trabajando en esos estudios. De hecho, nosotros, el IDEC, los ministerios, estamos ahora trabajando en eso. Uno tiene ideas, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con la parte de que el joven entiende que puede ganar dinero más rápido, inmediatamente. Hay lugares donde hay jóvenes que prefieren estudiar los fines de semana para poder trabajar en la tarde. Yo creo que hay que seguir profundizando
y tomando medidas. Hay programas que ya se están tomando desde el Ministerio de Educación, como Secundaria Avanza o Te Quiero en Secundaria, que es un programa que se está trabajando con la propia sociedad civil de los territorios para volver a retomar a los jóvenes. Decían las personas mayores, ¿verdad?, que antes un muchacho dejaba de ir a bachillerato y la directora iba y lo jalaba por la oreja y lo traía de nuevo para la escuela. Ahora no hay que jalarlo por la oreja, pero hay que traerlo de nuevo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. A nivel cualitativo, ¿algún elemento de este score nos dice cómo estamos a nivel de educación? ¿O solamente cuantitativo? Ese mide básicamente la parte cuantitativa, es decir, promedio de años de estudio, que venimos mejorando desde hace mucho tiempo, venimos mejorando constantemente. Esa es la tasa de deserción en secundaria, y básicamente y la tasa de cobertura, eso es principalmente lo que hay. La parte de la tanda extendida, ¿qué tanto está satisfaciendo esos requerimientos como para mantener en expectativa a un estudiante, que se mantenga en la formación, que tenga la esperanza? La tanda extendida ha ayudado bastante para esa permanencia, digamos, sobre todo en la primaria, y por la ayuda, ¿verdad?, que supone para la familia. Sin embargo, si uno mira algunos indicios para la secundaria, es el caso de los liceos técnicos. Bueno, porque a veces se asocia la permanencia a la comida, al tema de la alimentación. Por eso digo. Pero ¿en qué manera hemos llenado ese espacio de contenido como para que, aparte del entusiasmo de comer, de tener la certeza de tener una alimentación, se tenga también un contenido que pueda enriquecer el potencial de ese joven? Hay en el Pensum, esos contenidos, creo que se puede seguir todavía fortaleciendo más. Pero retomando qué cosas sí pueden hacer que regresen y se están haciendo, uno de ellos es el caso de los liceos técnicos. Cuando uno compara el nivel de deserción en los bachilleratos tradicionales, académicos, y lo compara con el de los bachilleratos técnicos, entonces la tasa de deserción es menor en los liceos técnicos, y por eso estamos apostando a ampliar la educación técnica por dos razones. Una, porque disminuye la deserción, y dos, porque el joven o la joven, cuando estudia en un liceo técnico, ya sale con un oficio que puede emplearse más rápido. Y justo eso, entendemos que es el incentivo a que cuando salgo del bachillerato técnico, salgo con un oficio que me puedo emplear más rápido. Eso hace que el joven se mantenga entusiasmado en mantenerse, y por eso se está avanzando bastante, tanto desde el Ministerio de Educación, con apoyo del Infotep también y de otras organizaciones, avanzando bastante en cuanto a los liceos técnicos y de arte. Aunque tú eres un técnico en estos temas, déjame tirarte un chin a la candela. Porque estos temas pertenecían al ámbito del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y sin embargo ha habido un cambio institucional importante con el tema de la fusión de ese ministerio con el Ministerio de Hacienda, y esta función del componente de desarrollo entonces ahora pertenece al Ministerio de la Presidencia. ¿Cómo tú ves ese cambio? ¿Realmente no estamos logrando preservar de forma adecuada esta función tan importante de herramientas orientadas al desarrollo, que son importantísimas a mediano y a largo plazo desde la presidencia? No, pero permíteme ajustar. No ha cambiado en ese sentido. La parte de la planificación y desarrollo sigue estando en lo que antes era el Ministerio de Economía, que ahora pasa a ser con la fusión sigue del siendo Ministerio de Hacienda. O sea, sigue estando seguirás habiendo un viceministerio ocupado de planificación dentro del Ministerio de Hacienda y Economía. y de desarrollo. Lo que pasa es que nunca hubo un viceministerio de desarrollo. Lo que pasa es que la parte del desarrollo se lleva en conjunto en lo que es el centro de gobierno. El centro de gobierno es el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de la Administración Pública. Entonces, siempre ha habido una relación entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de la Presidencia en estos temas de desarrollo, porque de un lado está la planificación y del lado nuestro está el seguimiento a las políticas públicas. Pero ese componente del seguimiento sí pasó al Ministerio de la Presidencia. Que siempre ha estado, siempre ha habido un viceministerio de seguimiento y coordinación de políticas públicas en la parte de la Presidencia, porque de hecho esa es la función que al Ministerio como coordinador, Ministerio de la Presidencia como coordinador de las políticas públicas le toca. Lo que hay ahora es todavía una mayor articulación, hay una mayor definición de los roles que tiene cada uno. Creo que también esta fusión ayuda en el sentido de que la planificación se acerca más a la presupuestación. ¿Y qué es el éxito? El éxito es planificar por resultados, presupuestar por resultados y hacer seguimiento a las políticas en función de los resultados. Y ahí cada uno tiene un rol en ese sentido. ¿Y eso se logra mejor desde un solo ministerio?
de la mezcla de ministerios. Bueno, cuando tú juntas presupuesto y planificación, creo que se mejora esa relación, y cuando desde la presidencia hacemos el seguimiento basados en lo que aquel ministerio define como prioridades también, entonces creo que estamos haciendo una mejor labor. O sea, que usted tiene la labor más que todo de supervisión. Exactamente, coordinación de políticas públicas y seguimiento de las políticas públicas. Ayer el presidente nombró a 6 viceministros, digamos, para acompañar al nuevo ministro de Hacienda, que viene también nuevo. Parte de la función sería una estructura prácticamente nueva. ¿Se han considerado esas designaciones un poco en ese enfoque de preservar esos aspectos esenciales de la planificación, de presupuestar? En fin? Sí, parte de esos viceministros son los mismos viceministros que estaban ocupando esos viceministerios en el MEPID, de manera que se mantiene, o sea, hay una continuidad con los viceministros Alexis Cruz y Martín Francos, que pasan del Ministerio de Economía a la nueva función, al Ministerio de Hacienda y Economía. Entonces, pero permanece con las mismas funciones que tenían. Sí, permanecen con las mismas funciones, el mismo equipo. Sí, lo que quiere decir que Hacienda asume todas esas tareas. Exacto, en esa función. Y hay otra parte de las funciones de desarrollo, que son la parte de desarrollo territorial, ordenamiento territorial y cooperación internacional, que esa van a la presidencia. A eso será que puntualmente me refería. Esa la tienen ustedes. Esas van ahora a la presidencia a partir de la fusión. Lo importante es que la función de planificación y desarrollo se fortalece en la medida en que se acerca más a la presupuestación y en que se enfoca mejor en el desempeño de las instituciones. Ahí también pudiéramos agregar al Ministerio de Administración Pública, que ha cambiado el modelo de evaluación del desempeño de las instituciones a un modelo basado también en resultados. Ahora no nos generamos los incentivos por lo que hacemos, sino por lo que logramos. Es decir, no por los procesos. Si hay un incentivo institucional, si hay un incentivo a los empleados, no va a ser por los procesos que hagan, sino por los indicadores estadísticos que mejoren en función de su ejecución. Es decir, hay incentivos en educación si aumentan los indicadores de calidad y cobertura. Hay incentivos en los organismos de seguridad si disminuye las tasas de criminalidad o tasas de homicidio. ¿Pero en qué se basa eso? ¿En el POA? ¿En cumplimiento al POA? En el plan estratégico y en el plan plurianual del sector público. Por eso digo que es una mezcla donde todos estamos utilizando lo mismo. Es decir, tengo la misma planificación que se hace desde MEPID acompañado de presidencia, y esa planificación es la que define entonces cuáles son los elementos de desempeño de las instituciones, que lo mide el MAP, y son los que definen qué se sigue desde presidencia, y son los que deciden en Hacienda a qué le pongo el presupuesto. Y lo que tiene que ver con educación superior y educación, ¿tienes visibilidad de ese proceso? ¿De la fusión de esos ministerios? Es un proceso que avanza. Yo creo que ahí lo importante ha sido... Ese no se ha concluido. Ese no se ha concluido, y eso va en camino. Y pienso que hay que dejar que avance ese proceso, a ver en qué termina. Lo importante es que se mantenga fortalecida ambas funciones. La función educativa es una función a todo lo largo de la vida, y sobre todo la importancia que tiene de que haya unos buenos mecanismos de transmisión y de transición desde cada uno de los subsectores. Eso hay que tratar de mantenerlo y fortalecerlo. Ojalá que así sea. Un punto que usted tocó importante es el tema de la seguridad, y ahí cubrimos las necesidades básicas. Ya hablamos salud, educación y seguridad. Tenemos esas reuniones que se hacen todas las semanas. ¿Cómo vamos ahí en esas estadísticas? Mira, ahí se ha avanzado también bastante. Si vemos el indicador de tasa de homicidios, que es homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, eso anda por cerca de 8.3. Para que tengamos una idea, era de 11.3 al final del 2024, y viene bajando bastante. Desde el año 2023 ha bajado 5 puntos esa tasa. ¿Estamos satisfechos? No. Cada homicidio es un problema, cada homicidio debería erradicarse, pero aparentemente lo que venimos haciendo en términos de fortalecimiento de la policía, en términos del proceso de reforma policial, aumento de los salarios, mejora en la forma de reclutamiento y preparación de los agentes policiales, creo que ha ido mejorando. Ahora, creo que también hay que seguir avanzando, y ahí se conecta con lo otro. La seguridad ciudadana no depende nada más de una buena fuerza de mitigación. Es la prevención la principal, y la prevención se hace en forma de ¿qué? De mejores ofertas para que los jóvenes estudien, y de mejores ofertas laborales para que los jóvenes entonces elijan el camino de los trabajos normales, y podamos prevenir más. Entonces yo creo que hay que seguirle apuntando a ese trabajo de los jóvenes, y ahí también programas como Oportunidad 1424 y todos los programas de mejora en las condiciones de los jóvenes ha avanzado.
Si tú quieres, podemos hablar del tema de los jóvenes que no estudian ni trabajan, que también ahí hemos tenido avances bastante importantes. Ese tema, cuando la pandemia sufrió mucho, porque en la pandemia muchos jóvenes salieron de la educación y al no haber trabajo, pues, cayeron en ese limbo, vamos a decir, donde no estaban utilizando su tiempo para nada productivo. Y eso subió ese valor en el 2021 hasta 27%. Y eso ha bajado a cerca de 15. Hemos podido bajar unos 12 puntos en ese proceso y eso tiene que ver con políticas de empleo y políticas educativas. ¿Y cuál sería la meta? La meta es seguir disminuyendo eso a debajo, llevarlo si fuera posible, debajo de un dígito. Y para eso tenemos que seguir trabajando políticas de empleo y de formación. Por eso aumentar la matrícula en secundaria y la matrícula en la educación técnica y educación superior. Y por otro lado, seguir aumentando el empleo tiene que ser la meta. Que son valores también donde hemos ido aumentando bastante. Tenemos por primera vez más de 5 millones de personas ocupadas. Esa creación de empleo también ha sido de mayor calidad en la medida en que ha sido más empleo formal. Seguimos teniendo una informalidad alta, si hablamos también de cosas que tenemos que seguir mejorando. Es más bajita que lo que hemos tenido históricamente, pero todavía no es satisfactoria el nivel de informalidad, que sigue rondando el 53% del mercado laboral, pero es la más baja de los últimos 30 años que hemos tenido en ese sentido. Entonces hay sector privado, gobierno y academia tienen que seguir trabajando en conjunto para que los jóvenes puedan entonces entrar al empleo formal, porque el empleo formal le garantiza seguridad social, le garantiza salud en el corto plazo y ahorro para el futuro. ¿Cómo estamos atacando la burocracia como forma de alivianar todos esos nudos? Brevemente, que ya hace rato que nos pasamos. Por un lado, primero las fusiones ayudan a eso, pero sobre todo con el programa Burocracia Cero que se está llevando a cabo desde con la coordinación del Ministerio de Administración Pública, el Consejo Nacional de Competitividad y la OCTIC, y trabajando en varias de las instituciones, está trabajando en ello, en ventanilla de construcción, ventanilla de formalización, el expediente único educativo. Hay un trabajo importante ahora para que los jóvenes no tengan que ir a buscar los papeles como tenían que buscar antes a los órganos educativos y en otros elementos. Hay unos 60 procesos, me parece, que están siendo intervenidos para mejorar en términos de la burocracia. Luis, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Luis Madera Suet, viceministro de Monitoreo y Coordinación Gubernamental del Ministerio de Presidencia. Llegamos también al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.